El silencio no era silencio, era la vibración de 12.000 almas conteniendo el aire. La tarima de competencia olía a metal caliente y magnesio pulverizado, una fragancia amarga que se pegaba a la garganta. Afuera del círculo de luz, el mundo era una masa oscura e incomprensible, de flashes y banderas extranjeras, gritos ahogados y la respiración fatigosa de entrenadores que ya habían agotado sus voces. Ella, la que estaba parada sobre la colchoneta de aterrizaje, no era la estrella, era la última, de la rotación, el relleno. Se llamaba Alexa, pero nadie fuera de su pequeña delegación mexicana de 3 personas conocía su nombre, y menos les importaba. El cronómetro, visible solo en la gran pantalla superior que todos ignoraban, marcaba los últimos 5 segundos de preparación. 5 latidos antes de que esta mujer de hierro tuviera que subir a un listón de 10 centímetros de ancho y reescribir su destino o, más probable, confirmar el dictamen. Demasiado tarde para dudas, ya estaba ahí. El leotardo tricolor de México, cosido barato y algo ajustado en los hombros, se sentía como una camisa de fuerza. La presión arterial le martillaba en los oídos, un tamborileo sordo que intentaba ahogar el eco de la frase que, semanas antes, había disparado esta bomba. No tiene nivel olímpico, la había dicho una rubia estadounidense intocable, con una sonrisa de superioridad que valía millones en patrocinios y que ahora observaba desde el palco de honor, esperando el fracaso. Alexa sentía el músculo trapecio izquierdo tenso hasta el nudo, el residuo físico de meses de dolor y rechazo. La viga de equilibrio, ese monstruo forrado de gamuza que se alzaba a 1 metro del suelo, parecía moverse ligeramente. Sabía que no se movía, era solo el temblor en sus propios ojos. Este momento no definía su carrera, definía su valor, y todo el planeta, o al menos la élite gimnástica, había apostado en su contra. Los jueces de la mesa central, inmaculados en sus chaquetas oscuras, no la miraban a ella, miraban a la nota de inicio, un 5.8, que consideraban generoso para una gimnasta de su calibre. Habían anotado el potencial para desastre, no para la gloria. El jefe de la mesa levantó una tarjeta amarilla, el indicador mudo de que el tiempo de calentamiento había expirado y la ejecución debía comenzar ahora. Un escalofrío helado recorrió la espalda de Alexa, no por miedo, sino por la furia contenida que apenas lograba disimular bajo la máscara de concentración. Su entrenador, un hombre curtido y de pocas palabras, que había sacrificado su propia jubilación por esta apuesta imposible, solo le dio una mirada, un asentimiento casi imperceptible que significaba: aún podemos irnos a casa después de esto. Pero el destino ya no estaba en sus manos, estaba en la rigidez de sus tobillos y la determinación de no darle el gusto a la mujer que la había condenado. Sus manos, pegajosas por el sudor mezclado con la tiza gruesa, se cerraron alrededor de la base metálica del aparato. En ese tacto fugaz comprendió que no había vuelta atrás. El punto de irreversibilidad había sido cruzado al momento de entrar al estadio. El mundo se desenfocó por completo. El rugido de la multitud pasó de ser un sonido opresivo a un zumbido distante, como si hubiera entrado en una burbuja de agua tibia y silenciosa. Alexa tomó un último respiro profundo, el aire filtrado con el olor a lejía de la colchoneta. Dio un paso, impulsó su peso y se elevó, cayendo sobre los 10 centímetros de gamuza dura. La viga se sintió bajo sus pies, firme y aterradoramente estrecha, como el filo de una navaja. Si fallaba, el impacto sería brutal, físico y moral, pero la caída no era una opción. La mirada de la estadounidense la quemaba. La mirada no era solo de desafío, sino de lástima, de quien observa a un insecto que pronto será aplastado. La atmósfera en el Coliseo de Amberes era densa, cargada con el olor a magnesio y sudor viejo, pero lo que realmente asfixiaba
era el murmullo colectivo, el juicio no expresado. Para el mundo, ella no era la competidora principal, era el adorno, el contraste necesario para glorificar a la verdadera favorita. Los reflectores eran tan intensos que quemaban la piel expuesta, pero no lograban disipar las sombras de los comentaristas internacionales, cuyas voces resonaban en su mente, amplificadas por los altavoces de la arena. Es una buena historia regional, pero el podio tiene dueños indiscutibles. El peso de 200 millones de esperanzas, sí, pero también el peso de 2 siglos de hegemonía deportiva extranjera se asentaba sobre sus hombros tensos. El mundo ya había emitido su veredicto antes de que siquiera tuviera la oportunidad de saludar formalmente a los jueces de mesa. Las estadísticas eran un martillo, golpeando cualquier ilusión de justicia o equilibrio. El equipo mexicano jamás había obtenido una medalla en la historia reciente de la gimnasia artística a nivel global. Por otro lado, la delegación americana llegaba con el respaldo de una infraestructura que movía miles de millones de dólares, dominando este aparato desde Atlanta 1996 con una consistencia brutal. El promedio de dificultad de sus rutinas estaba sistemáticamente medio punto por encima de cualquier otra nación, y el panel de jueces que ahora observaba la viga incluía 3 exentrenadores que habían trabajado estrechamente con la potencia dominante. La narrativa estaba tan cimentada que incluso la posibilidad de un error técnico por parte de la rival se sentía como una traición al guión preestablecido. Sus 1,55 metros de altura no solo se enfrentaban a la gravedad, se enfrentaban a un sistema que premiaba la perfección quirúrgica de los gigantes del norte, ignorando la pasión cruda y la lucha diaria de quienes entrenan en gimnasios con goteras y aparatos de segunda mano. Y luego estaba la sentencia. No era un rumor o un pronóstico tibio, sino una declaración pública, grabada y repetida hasta la náusea en cada previa deportiva internacional. She simply does not have Olympic level. La había pronunciado la estrella americana en una entrevista casual post-entrenamiento, con esa sonrisa de superioridad condescendiente que duele más que cualquier impacto físico. No se trataba de criticar una técnica o un agarre, sino de negar su derecho intrínseco a estar allí. El eco de esa frase se convirtió en el zumbido constante en su oído interno. No solo la menospreciaron, definieron su esfuerzo de décadas como irrelevante, como turismo deportivo financiado por sueños baratos de Latinoamérica. Ese juicio encapsulaba la arrogancia de quienes controlan los medios, el patrocinio y la agenda global del deporte. Su sola presencia en la final era un acto de resistencia, y ese micrófono descarado era el arma que disparaba el argumento de que el mérito real solo reside donde el dinero fluye sin límites. La puntuación de salida ya estaba, en esencia, adjudicada en los despachos. Los analistas deportivos de la cadena principal de transmisión habían proyectado sus marcadores con una precisión escalofriante, dejando claro que el margen para la sorpresa en la viga era prácticamente inexistente. Sus patrocinadores eran empresas locales, modestas, un pequeño banco regional y una marca de jugos. Los de su rival, sin embargo, eran gigantes tecnológicos y automotrices, con campañas publicitarias que inundaban cada corte comercial. Esto no era solo una competencia de clavados acrobáticos, era una exhibición de poder económico y geopolítico. Si ella superaba a la favorita, no solo desafiaría las leyes de la física y la técnica, sino que haría saltar por los aires contratos de patrocinio millonarios que esperaban sellarse esa noche. El sistema, por ende, estaba preparado para contenerla con celo. Los jueces buscarían activamente la pequeña vacilación, el milimétrico temblor de la rodilla, esa imperfección que justificara ante el mundo el descenso de su nota.
La indignación, esa rabia patriótica silenciada, no se permitió manifestarse en el rostro. No le daría ese lujo a sus detractores. En lugar de eso, la encapsuló, la destiló en una frialdad cortante. Respiró hondo, sintiendo el aroma metálico de la sangre que subía ligeramente a su garganta debido a la tensión muscular. El ruido de la multitud, el juicio, las estadísticas, todo se convirtió en un eco lejano e inaudible, un fondo blanco sobre el cual solo existían ella y los 10 centímetros de gamuza. El filo de la viga ya no era aterrador, se convirtió en su arma, el único lugar en el mundo donde la gravedad y el prejuicio se suspendían temporalmente por 90 segundos. Elevó las manos en la postura inicial, una estatua de músculo y nervio, y por primera vez, la mirada cruel de la estadounidense se encontró con un muro impenetrable de desafío. Un silencio asesino cayó sobre la arena. Ella no iba a competir simplemente contra una rutina perfecta. Iba a competir con cada fibra de su ser contra la historia que ya estaba escrita sobre ella. El desafío no era nuevo. Había nacido con ella, una sombra alargada de diferencia que se extendía desde la pista de aterrizaje de Guadalajara hasta este tapiz pulido de Estambul. Mientras la rival estadounidense crecía en complejos deportivos climatizados, alimentada por dietas científicamente calibradas y monitoreada por un ejército de psicólogos deportivos y fisioterapeutas, la mexicana entrenaba en un gimnasio cuya humedad recordaba a la selva, con colchonetas gastadas y el olor metálico del óxido en las barras. La brecha no era de talento, sino de infraestructura. La diferencia era el abismo de inversión, la aceptación tácita de que el camino de la grandeza era pavimento liso para unos y grava fangosa para otros. Ella no solo luchaba contra la gravedad, luchaba contra el presupuesto de un imperio que la consideraba, en el mejor de los casos, una nota a pie de página exótica en sus libros de récords. El aire en su gimnasio olía a cloro viejo y a ambición desesperada. No había fosas de espuma modernas para amortiguar los fallos. Un error en el doble mortal significaba impactar el concreto, una lección que se grababa a base de hematomas y terror. Ella recordaba la fisura en la viga de equilibrio, reparada con cinta adhesiva industrial, un símbolo perfecto de su carrera, precariamente sostenida, pero funcional bajo presión extrema. Sus mañanas no comenzaban con batidos de proteínas, sino con el sonido de la olla de frijoles hirviendo, seguida de horas de trabajo físico bruto para compensar la falta de aparatos de alta tecnología. Cada repetición no era solo entrenamiento, era un acto de fe violento contra la realidad que gritaba: esto no es suficiente para la élite. Nadie, ni siquiera los narradores que ahora la elogiaban superficialmente, sabían del dolor constante que cargaba en su rodilla derecha, la reliquia de un aterrizaje mal calculado en 2018. Era un dolor sordo y profundo que solo el hielo y la adrenalina podían sofocar temporalmente. No tenía acceso a cirugías de vanguardia, solo a ibuprofeno fuerte y a la insistencia estoica de su entrenador, un hombre curtido que entendía que la debilidad era un lujo que no podían permitirse. Cada giro, cada recepción en el tapiz, era una negociación con ese hueso astillado que le recordaba que estaba funcionando con piezas prestadas. El maquillaje de competición y el leotardo brillante cubrían las cicatrices, pero la fatiga ósea estaba allí, marcando el compás de su respiración. A los 24 años, en un deporte obsesionado con la frescura y la precocidad, ella ya era considerada una veterana que debía haber cedido el paso. Los artículos sobre ella no hablaban de futuro, sino de cierre de ciclo. Las promesas estadounidenses tenían 16, 17 años, cuerpos maleables que desafiaban la inercia sin el peso del historial. Ella cargaba 4 años de intentos fallidos de clasificación olímpica, 4 años de ver cómo otras, más jóvenes y mejor financiadas, obtenían los focos. La federación la veía como un
proyecto costoso y de rendimiento decreciente, forzándola a conseguir patrocinios que apenas cubrían los boletos de avión. Era la guerrera que se negaba a morir, el fantasma en la sala que recordaba que la resistencia, a veces, era más molesta que la simple derrota. El peor golpe no vino de un rival, sino del propio nido. Recordaba vívidamente la reunión en la Ciudad de México, donde el director deportivo le había sugerido que se enfocara en estudiar o formar una familia, implicando que su tiempo como atleta de élite había terminado. Fue un rechazo administrativo, frío y calculador, que equivalía a cortar el cordón umbilical de apoyo. Ese día, ella entendió que no solo debía ganar a sus competidoras, debía probar que todo el aparato institucional que se suponía debía apoyarla estaba equivocado. Tuvo que vender el auto familiar, pedir préstamos y confiar en un círculo íntimo de entrenadores que creían en la tenacidad sobre la ciencia del deporte. El patriotismo era una carga que ella llevaba sola, sin la bendición oficial. El verdadero costo de esta rutina no se medía en puntos D o E, sino en las horas que su madre pasó cosiendo a mano los leotardos de práctica, y en las noches que su padre pasó trabajando doble turno en la fábrica. Cada viaje internacional era un agujero negro financiero, una apuesta desesperada de la familia contra probabilidades astronómicas. No había becas jugosas ni fondos fiduciarios, había hipotecas renovadas y la vergüenza silenciosa de pedir dinero prestado a tíos que no entendían por qué una mujer adulta seguía colgándose de unas barras. Ella se sabía la suma total de ese sacrificio, un peso invisible que ahora se transfería a la punta de sus dedos. Si caía, no solo caía ella, caía el sueño colectivo de su gente. El recuerdo se enfocó como un lente brutal en Panamericanos de hace 2 años. El desastre, una caída limpia, directa y humillante de la viga en el momento decisivo que la relegó de la plata al 5º lugar. Las cámaras se regodearon en su cara de frustración. Ese fue el momento exacto en que la prensa internacional escribió su epitafio deportivo. Y ese fue el metraje que, ella lo sabía, la estadounidense había visto y analizado, usando ese fracaso como base para su diagnóstico condescendiente. No tiene nivel olímpico. La mexicana cerró los ojos por una fracción de segundo, inhalando el polvo de magnesio. Esas palabras no eran crítica, eran la profecía que debía destruir, pero en la boca de ella, ahora, eran el grito de guerra. El ambiente se convirtió de expectación a un frenesí militar, donde cada salto y cada giro de la élite era una declaración de propiedad sobre el podio. La estadounidense saltó a escena con su equipo, vestida en su armadura de barras y estrellas, moviéndose con la terrible confianza de quienes esperan ganar, no simplemente competir. Nuestra gimnasta observaba desde la periferia una figura borrosa en el fondo, sintiendo el peso de esa infraestructura dorada. Ella era el carbón, ellas el diamante ya tallado. La rotación de las barras asimétricas fue una masacre. Puntuaciones que barrieron cualquier esperanza de que una nación menor pudiera acercarse. El metal de las barras, pulido y frío, reflejaba la luz dura del estadio, y la brecha entre el 1er y el 5º lugar se hizo un abismo insalvable. Esto no era gimnasia, era una exhibición de poder económico y perfeccionamiento técnico inhumano, y ella apenas era una espectadora en primera fila de su propia ejecución. Y ahí estaba ella, la misma que había dictado la sentencia. La estadounidense saltó al caballo de salto y la precisión fue obscena. Era la personificación del deporte como ciencia pura, cero desviación, cero emoción superflua. Su licra azul marino brillaba, y su aterrizaje fue tan inmóvil que parecía desafiar la gravedad, como si las leyes de la física estuvieran dispuestas a hacerle reverencia. El silencio antes del marcador fue más ruidoso que cualquier ovación. Los jueces tardaron, masticando cada décima, sabiendo que estaban poniendo un número que rompería la moral de 20 países. Cuando el 15.400 iluminó el tablero, fue
Fue como una explosión sorda que destrozó el ambiente. Esa puntuación era un muro de concreto armado, el estándar de oro que exigía un nivel de perfección que solo existía en los manuales de entrenamiento más brutales. Ella vio el número y no sintió rabia, solo la fría realización de cuán alto debía volar para no solo alcanzar, sino superar ese techo. Las rotaciones continuaron. Cada 5 minutos, los asistentes barrían el polvo de tiza del suelo, un ritual que se sentía como una limpieza constante de la esperanza de los débiles. El aire estaba saturado de magnesio, sudor rancio y el olor agrio de la frustración. Mientras las favoritas se movían con la arrogancia del cansancio permitido, la mexicana tenía que gestionar su energía de forma quirúrgica. No había la red de seguridad de un equipo de 14 personas, solo su entrenador y ella sentados en las sillas plásticas que empezaban a sentirse tan duras como la tribuna de castigo. Sus músculos, acostumbrados al rigor, se estaban enfriando peligrosamente, pero no podía calentar demasiado. No podía gastar esa preciosa gasolina mental. La espera era una tortura psicológica diseñada para desmantelar la concentración. Los hombros se cargaron, no por el peso de la barra, sino por el peso invisible del desprecio. De repente, un pinchazo agudo en el arco del pie derecho, una pequeña microrotura que gritaba por atención, una traición silenciosa del cuerpo ante el estrés prolongado. Ella lo reconoció, lo aceptó y lo enterró. Si se permitía sentir ese dolor, el edificio entero de su concentración colapsaría. Era el momento de transformarse en una estatua de carne, respirando solo lo necesario, manteniendo los ojos fijos en un punto que no existía. Las voces de los comentaristas latinos llegaban distorsionadas, hablando de la sorprendente consistencia de los equipos europeos. Ni un solo susurro sobre la estrategia de México, porque para el mundo, México no tenía estrategia, solo suerte si terminaba la rutina sin caer. La invisibilidad era un escudo frío, pero también una celda. Ella apretó la mandíbula, canalizando la punzada del pie en la única emoción permitida, la determinación seca. El dolor físico era la confirmación de que estaba viva, la humillación, la razón por la que debía morir y renacer en la plataforma. La respuesta de la potencia rusa llegó en el ejercicio de 1970. Suelo, una sinfonía de músculo y drama que contrastaba con la frialdad norteamericana, pero que arrojaba resultados idénticos. La perfección. Donde la americana era precisión de láser, la rusa era dinamita envuelta en gracia. Su rutina fue una declaración de arte y atletismo tan abrumadora que el público se puso de pie antes de que la música terminara, reconociendo la magnitud del momento. Y de nuevo, el tablero parpadeó un número estratosférico, un 15.350, cerrando la pinza del dominio en la cima. Para los países pequeños, estas puntuaciones no eran una meta, eran una broma cruel. El panorama era claro, los metales estaban reservados, firmados y sellados. Su único objetivo ahora era romper esa narrativa de inevitabilidad, no con un milagro, sino con una ejecución que desafiara la lógica y la estadística que la habían condenado desde el inicio de la competencia. El efecto dominó del terror se hizo visible. Las siguientes atletas en competir, aquellas de naciones con poca historia, gimnástica, empezaron a tropezar. La chica rumana, con los ojos vidriosos por el pánico, dudó en su triple giro y se estrelló contra la colchoneta con un sonido húmedo y desmoralizador. La española, cuyo rostro era una máscara de absoluta desesperación, falló su conexión clave y recibió una deducción masiva que la hundió al fondo. La presión, como una enfermedad altamente contagiosa, había infectado a los que no tenían la inmunidad de la victoria previa. Nuestra protagonista observaba estos colapsos, no con lástima, sino con un miedo glacial. Sabía que la arena olía el pánico, olía la sangre deportiva, y si permitía que esa energía la tocara, sería la próxima víctima. Era una batalla mental por mantener la mente blindada contra la derrota que flotaba en el aire acondicionado del pabellón. Ella
Se levantó, incapaz de seguir sentada, y se dirigió a un rincón oscuro detrás de los bastidores, fingiendo revisar sus muñequeras. Necesitaba movimiento, pero no fatiga. Su cuerpo se sentía como un arco tensado durante horas, esperando que la flecha fuera liberada. Cada músculo gritaba por la acción o por el descanso, pero la única opción era el purgatorio de la espera. Recordó las incontables mañanas heladas en el gimnasio de provincia, el sonido del despertador a las 4 a.m., los tendones que se quejaban. Todo ese sacrificio la había traído aquí, a ser una sombra en el telón de fondo de una obra maestra ajena. Miró la salida, sintiendo el impulso de huir de ese lugar opresivo, pero esa no era una opción. Se obligó a concentrarse en la textura granulada del magnesio en sus palmas. 3 rotaciones más. El tiempo se había dilatado. Cada segundo era un lastre de plomo que arrastraba su corazón hacia el suelo. Mientras cruzaba el área de calentamiento, su mirada se encontró por un instante fugaz con la mirada vacía de la estadounidense. La americana estaba siendo atendida por su fisioterapeuta, bebiendo de una botella de agua personalizada. Su expresión de aburrimiento, el profesional no la vio. Su mirada pasó a través de la mexicana como si fuera aire, como si la atleta azteca no tuviera suficiente masa corporal para reflejar la luz. Fue una aniquilación sutil y devastadora. No había malicia, solo indiferencia absoluta, la confirmación de que su existencia era tan irrelevante para el juego de medallas que ni siquiera merecía ser clasificada como rival. Este desprecio era peor que la burla. Era la prueba de que el pronóstico de «no tiene nivel» era aceptado como verdad universal. Ella no bajó la mirada, sostuvo el vacío, permitiendo que la humillación se sedimentara, transformándose en el combustible más limpio y ardiente de todos. El anuncio de la penúltima rotación resonó, un trueno de megavatios que sacudió los cimientos del pabellón. Su estómago se cerró en un nudo de ansiedad y adrenalina pura. El calor bajo la piel se intensificó, un hormigueo eléctrico que recorría sus extremidades. Después de horas de controlar el pulso, de mantener la calma artificial, su cuerpo finalmente cedía al pánico necesario. Los músculos estaban agotados, no por el ejercicio, sino por la defensa constante contra la caída emocional. Cada fibra de su ser le rogaba que se retirara, que fingiera una lesión, que aceptara la derrota silenciosa que el mundo ya había dictado. Pero había cruzado la línea invisible. Ahora no competía por una medalla, sino por la refutación. Si fallaba, no solo fallaría un salto, confirmaría la profecía de su rival. La rutina en la viga de equilibrio se acercaba, el aparato más brutal, estrecho y exigente de todos, esperando castigar cualquier temblor de duda. Su entrenador se acercó, murmurando instrucciones finales sobre el triple twist y la concentración en el aterrizaje, pero las palabras se perdieron en la cacofonía de la multitud. Ella asintió, aunque el sonido que escuchaba realmente era el latido martilleante en sus propios oídos. La plataforma de la viga, a 1,5 metros del suelo, parecía una cuchilla de afeitar, esperando para cortarle las piernas. Dio un paso hacia el centro del gimnasio, dejando atrás la sombra. Todos los focos se dirigieron hacia el caballo de salto, donde otra contendiente menor acababa de fallar, pero ella ya no miraba. Su visión era un túnel estrecho que terminaba en los 10 centímetros de ancho de la madera pulida. Se roció las manos con magnesio por última vez, sintiendo el polvo seco absorber la humedad de su piel. Estaba sola, completamente sola contra la gravedad, contra la historia y contra la voz condescendiente que le había robado el sueño. Era hora de responder al grito de guerra. La plataforma de equilibrio era apenas una astilla de cedro, un horizonte estrecho que definía su mundo. Un latido seco, un crack que venía de sus tendones, fue el único sonido que importaba. Ya no sentía el público, ni el calor de los focos, solo sentía la presión del dolor crónico en sus tobillos. Ese dolor que, si fuera monetario, ya habría pagado 3 veces la hipoteca de la casa de sus padres. Había un sabor metálico en su boca, el óxido de la determinación.
El primer flick-flack fue ejecutado con una precisión de cirujano, cada milímetro calculado no por estética, sino por supervivencia. Esto no era deporte, era una ofrenda. Había sacrificado demasiado tiempo, demasiada sangre para caer ahora. Se movía con la furia callada de quien sabe que su única defensa es la perfección. El miedo a fallar era el mejor entrenador que había conocido. Había una cifra rondando su cabeza desde hacía 3 años, un número frío escrito en una hoja de préstamo que su padre tuvo que firmar. Inversión en futuro deportivo, le dijeron. La beca no cubría los viajes, ni las lesiones, ni la alimentación especial. Cada giro en el aire, cada aterrizaje que machacaba su columna era un abono a esa deuda. Si el sueño olímpico no se materializaba en un patrocinio serio, si esta rutina no la colocaba en el mapa mundial, todo se iría al traste. Su hermano menor tendría que dejar la universidad para trabajar en la fábrica. Por eso, cuando sus músculos gritaban rendición, ella pensaba en la expresión de su madre en la cocina, calculando el precio de 1 kilo de frijol. Esta barra no era un desafío, era un cheque en blanco que ella estaba obligada a endosar con oro puro. Un salto mortal con giro completo, una de las combinaciones más arriesgadas de su repertorio, se acercaba. Necesitaba impulsarse con la ferocidad de un águila, sin temblar. Mientras el mundo se invertía en ese instante fugaz de suspensión, la voz de la estadounidense regresó clara y mordaz. No tiene nivel olímpico. La frase no era solo una crítica técnica, era un escupitajo a su bandera, a su entrenamiento. En ese aire helado entre la madera y el techo del pabellón, ella transformó la ofensa en energía cinética pura. El descenso fue ejecutado con la fuerza de un ancla echada en roca viva. El impacto resonó en todo el estadio, un aterrizaje sin vacilaciones, sin el más mínimo ajuste. Sus ojos, fijos en el extremo opuesto del aparato, reflejaban una concentración asesina que no admitía errores ni condescendencia. El aliento de miles de mexicanos pegados a sus televisores se sentía como una bruma pesada en la espalda. No era solo la presión del deporte de élite, era la responsabilidad de demostrar que la excelencia no es un privilegio geográfico. Si fallaba, no solo fallaba la gimnasta, fallaba la esperanza de todos los que entrenan en gimnasios viejos, con aparatos remendados y sin el presupuesto que se da por sentado en el primer mundo. Ella era el estandarte de la tozudez, de la resistencia de un país que aprende a ganar a pesar de las carencias. La respiración era superficial, controlada. Cada músculo estaba tenso, listo para la siguiente secuencia. El cuerpo convertido en una máquina perfecta de 3 kilos de magnesio y dolor encapsulado. El rugido de la multitud, que había sido una distracción, ahora era la banda sonora de su venganza silenciosa. La idea de la medalla ya no era un sueño dulce y dorado, era un muro de contención. Una rutina mediocre se traduciría en una calificación baja, y una calificación baja significaba que la cobertura mediática se esfumaría, y con ella los posibles contratos. El ciclo de la deuda se perpetuaría. En el gran esquema de las cosas, el comentario condescendiente de su rival era secundario. Lo primordial era la subsistencia. Necesitaba esos puntos para sobrevivir, para que su familia pudiera respirar tranquila. Por eso, el riesgo se disparó. Decidió insertar un giro extra en la conexión, un elemento de dificultad que solo había perfeccionado en el entrenamiento de la semana pasada. La lógica gritaba cautela. La necesidad, sin embargo, exigía audacia. En el centro de la barra, sus piernas temblaron por una fracción de segundo. No era miedo, era la fatiga visceral alcanzando el límite de la fibra muscular. Pero ella convirtió ese temblor en control. La rabia contenida desde hacía meses no permitía el lujo de la debilidad. Estaba clavando la rutina, moviéndose entre el peligro y la gracia con una ferocidad inusual.
Los jueces, inmóviles como estatuas en su mesa, anotaban frenéticamente, sus plumas dejando rastros de tinta que definirían su destino. Podía oler el sudor, la mezcla del magnesio y el metal frío de su mente. Los ojos fijos de su entrenador, desde el borde, eran los únicos anclajes a la realidad. Estaba peleando contra el cronómetro y contra la propia naturaleza humana de la extenuación. Y lo estaba ganando, pulgada a pulgada. Quedaban apenas 10 segundos y la complejidad aumentaba dramáticamente. Era el momento de decidir si se conformaba con una nota sólida o si apretaba el acelerador para buscar la excelencia. Un salto mortal frontal, ciego, seguido de una pirueta de 720 grados. Un movimiento que, si no se ejecutaba con perfecta sincronización, la enviaría directamente a la colchoneta, arruinando todo el esfuerzo previo. Se recordó a sí misma la frase de su abuela, aquella que decía que el miedo solo sirve para saber qué tan grande quieres que sea tu victoria. No había espacio para la prudencia ahora. Esta era la última oportunidad de gritar su verdad al mundo. Su cuerpo se cargó de tensión explosiva, lista para el asalto final que sellaría su declaración de independencia y orgullo. La multitud era un mar rugiente de incertidumbre y esperanza ciega. Pero los expertos, la élite de jueces y comentaristas que habían desestimado su oportunidad minutos antes, ahora sentían un escalofrío helado que nada tenía que ver con la temperatura del pabellón. Había algo en la rigidez de su postura, algo en la forma en que el sudor se había secado sobre sus hombros, que señalaba la diferencia entre la desesperación y la precisión quirúrgica. Esta no era una gimnasta que rezaba por un milagro, sino una que había pasado la última década diseñando la demolición técnica de la expectativa. ¿Cómo, se preguntaban en las cabinas de transmisión, podía una competidora con menos recursos y menor apoyo federal tener una oportunidad real contra la máquina de oro estadounidense? La respuesta estaba escrita en el código de puntos, pero solo visible para aquellos dispuestos a ver más allá de la arrogancia y la estadística fría. La clave de la hazaña no era la ejecución, la temida score, donde el margen de error era mínimo, sino la dificultad, la indescifrable D-score, que había elevado silenciosamente. Mientras todos se concentraban en las imperfecciones del pasado, ella y su entrenador habían apostado por añadir 2 décimas en cada línea de la rutina de suelo, apilando conexiones complejas en lugar de saltos aislados. Para sostener ese nivel de dificultad ampliada, un doble layout seguido de un triple twist en la primera diagonal, se requería una capacidad pulmonar inhumana. Por eso, durante meses, el entrenamiento se mudó a gimnasios de alta montaña, donde el aire delgado obligaba a sus músculos a trabajar con la mitad de oxígeno. Cada respiro en ese momento bajo el foco olímpico era la recompensa de semanas de dolor de cabeza y náuseas provocadas por la hipoxia deliberada en las alturas de la meseta mexicana. El suelo era su campo de batalla definitivo y los pasajes de tumbling eran las trincheras donde se había sacrificado su cuerpo. No era solo la intensidad, sino la repetición. Imaginen la tortura, ejecutar la misma secuencia de giros y saltos una y otra vez, no hasta que fuera perfecta, sino hasta que fuera inconsciente. Sus tobillos, forrados en vendajes y crema antiinflamatoria, eran un mapa de microtraumas, un testimonio mudo del impacto brutal absorbido por ligamentos y cartílagos, golpeando la lona dura de un gimnasio sin subsidio. La gran diferencia radicaba en la colchoneta de entrenamiento. Las estadounidenses caían en fosas de espuma viscoelástica y resortes de titanio. Ella aterrizaba una y otra vez sobre una superficie que ofrecía resistencia, forjando una dureza articular que, ahora, en el momento crucial, se convertiría en su mayor aliada contra el rebote y la penalización por caída. Su rutina era, de hecho, una obra de ingeniería diseñada para el sabotaje técnico.
No se trataba de igualar la potencia bruta de las rivales, sino de superarlas en fluidez y continuidad rítmica, donde la escuela estadounidense priorizaba la elevación pura y la fuerza explosiva, sacrificando a menudo la gracia en la recepción. La mexicana había integrado la musicalidad y la precisión del lindo de cientos. Los jueces eran hipnotizados por la historia que contaba su cuerpo, y mientras el ojo se desviaba hacia la belleza y el ritmo latino, ella acumulaba silenciosamente esos milisegundos de conexión que multiplicaban el valor de la D-score. Su arma secreta no era el músculo visible, sino la velocidad de rotación perfectamente sincronizada que solo se consigue cuando la técnica es elevada a la categoría de dogma. Hagan un corte visual abrupto. Salimos del brillo aséptico de la arena olímpica y nos transportamos al infierno personal de la preparación. La escena transcurre en ese gimnasio sofocante, con paredes descascaradas, donde el único aire acondicionado eran las ventanas rotas. Recuerden el olor penetrante a magnesio rancio, sudor acumulado de décadas y el eco metálico de los resortes oxidados. No había público, solo un reloj contando regresivamente el tiempo de una vida. Mientras la prensa estadounidense cubría los entrenamientos de sus atletas con cámaras de alta velocidad y análisis biomecánicos, la mexicana solo tenía la mirada crítica de su entrenador y el reflejo en un espejo viejo para corregir cada milímetro. Es en esos lugares de escasez donde la disciplina se vuelve más afilada y el enfoque más feroz, porque no hay plan B, no hay segunda oportunidad financiada, y esa es la diferencia fundamental que nadie había sumado a la ecuación, la resistencia mental forjada en la necesidad. La rutina de suelo es una carrera de fondo de 90 segundos que requiere una distribución de energía casi perfecta. La fatiga ataca con crueldad en el último pase de tumbling, justo cuando el ácido láctico quema y el sistema nervioso central implora rendición. Pero ella había entrenado sistemáticamente para ignorar esa súplica. Su entrenador la obligaba a hacer un pase de dificultad máxima adicional al final de cada sesión, cuando ya estaba completamente exhausta, forzándola a programar el éxito en el punto de colapso físico. Ese entrenamiento de anulación del dolor no era una opción, era un requisito para que su estrategia de alta D-score pudiera sostenerse hasta el pitido final. El silencio se hizo denso. La música aún no había comenzado, pero en ese instante el mundo comenzó a reajustar sus pronósticos. Los comentaristas de la NBC tragaron saliva y susurraron estadísticas de la D-score que antes habían ignorado. El público, que solo esperaba una actuación honorable, sintió la electricidad cruda de una posibilidad real. Si lograba la ejecución que había perfeccionado en la soledad, si sus rodillas y tobillos resistían el asalto final de la gravedad, el puntaje total que resultaría era matemáticamente posible, viable, para derrotar a la actual campeona. No era una fantasía patriótica ni un golpe de suerte. La mexicana no estaba ahí para participar, estaba ahí porque había construido meticulosamente en la oscuridad una rutina diseñada para la victoria absoluta. El juego había cambiado. El cambio de juego no trajo alivio, sino una presión helada, casi insoportable. Los cálculos de su entrenador, perfectos en el papel, ahora bailaban ante el abismo de la ejecución. Entrar en la zona de rendimiento máximo significaba navegar en una franja donde la perfección era el único salvavidas. Un solo titubeo, una milésima de segundo de duda y el trabajo de 4 años, junto con el orgullo de una nación, se desmoronarían en un silencio de estera. La mexicana sentía el aliento de la historia sobre su nuca, pesando más que cualquier barra, asimétrica o trampolín. El público se había calmado, entendiendo que el preámbulo había terminado. Era hora del juicio. Ella inhaló el aire viciado de magnesio y sudor, concentrándose en el latido rítmico de su propio corazón, que sonaba como un tambor de guerra a punto de romperse. El verdadero enemigo no era la estadounidense, sino la duda que acechaba en los márgenes
márgenes de su mente. La rutina que había bautizado internamente como el desafío Zócalo incluía 3 elementos de dificultad, J, encadenados sin respiro, algo que nunca antes se había intentado en esta plataforma, ni siquiera en las eliminatorias. Su fisioterapeuta había advertido que la tensión combinada en los ligamentos de la rodilla derecha superaba el 95% de la carga máxima conocida. Ir por ese camino no era solo buscar el oro, era una respuesta visceral a ese no tiene nivel olímpico lanzado con veneno. Decidir ejecutar el triple enlace significaba dejar el margen de seguridad atrás y apostar su salud física por la redención y la gloria, sin red de seguridad visible. Con la decisión grabada a fuego en el tejido muscular, caminó hacia el potro de salto. La altura era engañosa, la superficie implacable. El ruido de la arena se filtró en un zumbido distante. Solo existía la línea recta de carrera. En ese instante, su cuerpo, esculpido por miles de horas de repetición brutal, dejó de ser solo carne y hueso para convertirse en un misil guiado por la voluntad. Recordó la última conversación con su padre. Si vas a pelear, pelea con todo y que te saquen en camilla, pero sin arrepentimiento. Se arrodilló brevemente para ajustar la posición de sus manos, sintiendo el frío metálico de la base del aparato a través del delgado cuero de sus empuñaduras. Era el momento de encender los motores, de asumir la velocidad terminal. El punto de no retorno se activó en el preciso instante en que la planta de su pie derecho contactó con la pista de tartán. El primer impulso, esa aceleración controlada, era un juramento que no podía retractarse. En fracciones de segundo, la mente consciente se apagó, dejando el control a la memoria muscular entrenada en el dolor y la repetición. No había espacio para reevaluaciones tácticas. La única ruta posible era hacia adelante, hacia el borde de la estera donde el trampolín esperaba como un catalizador de destino. Atrás quedaban los simulacros, las pesadillas de lesiones y las voces críticas. Solo quedaba el rugido en sus oídos y la certeza absoluta de que, si fallaba, el impacto no sería solo físico, sino que resonaría en la vergüenza eterna. Miró de reojo a su entrenadora, quien asintió con una expresión que mezclaba fe ciega y terror palpable. En ese gesto mudo se entendieron. Esto no era gimnasia, era guerra declarada contra las estadísticas y la arrogancia. Era el sacrificio en vivo. La mexicana se despegó de la realidad circundante, creando una burbuja impenetrable entre ella y las 10.000 personas que contenían la respiración. Un segundo, antes de impulsarse hacia el trampolín, su mirada se detuvo en el logo de su país, bordado sobre su pecho. La niña que había practicado volteretas en el patio de tierra de su casa había desaparecido. En su lugar quedaba solo una guerrera lista para ascender o estrellarse. El riesgo no era ya un factor, era la única moneda de cambio. El riesgo no era ya un factor, era la única moneda de cambio. La guerrera empujó el suelo con la explosividad contenida de años de rabia, elevándose hacia las barras, asimétricas como un cohete dirigido por pura voluntad. La primera subida fue un ejercicio de ingravidez brutal. El aire chicoteó contra su rostro como una bofetada helada. Sintió el tacto áspero del magnesio y el metal frío bajo sus palmas, un anclaje químico a la realidad, antes de que el mundo se disolviera en un torbellino de transiciones vertiginosas. Ya no eran movimientos técnicos, era la materialización de una promesa hecha a sí misma en la oscuridad. El primer release fue un acto de fe. Soltó la barra alta en el punto exacto de la curva de aceleración, dejando que su cuerpo volara solo por un instante decisivo. Era el vacío total. El silencio dentro de su cabeza era ensordecedor, roto solo por el grito mudo de sus músculos al estirarse hasta el límite de la fibra. La readquisición de la barra fue limpia, precisa. El roce del cuero contra sus muñecas, una caricia dolorosa que confirmaba la supervivencia. En ese momento, la perfección no era un objetivo estético, era la única manera de evitar el desastre. La adrenalina era un veneno dulce que la mantenía enfocada en la geometría del movimiento.
Sus oídos registraban únicamente el clang rítmico de la madera cubierta de goma al impactar bajo sus pies y el siseo de su respiración entrecortada. El rugido de la multitud había desaparecido. El tiempo se había comprimido y distorsionado. Estaba sola. En el borde del foso de entrenamiento, el entrenador mexicano no emitía sonido, las manos apretadas, sus ojos 2 puntos y fijos de oración. En ese universo de barras y correas, la única realidad eran las líneas limpias de su cuerpo desafiando la gravedad y la implacable voz de sus críticos silenciada por el esfuerzo puro. En la mesa de anotaciones, la incredulidad comenzaba a cuartear la fachada de desinterés profesional. Los jueces, inmóviles, registraban la amplitud y la altura de cada elemento. Sus cejas se levantaron imperceptiblemente ante un handstand sostenido con rigidez absoluta. Más allá, en el sector estadounidense, la gimnasta rival, la que había emitido el juicio lapidario, se inclinó hacia adelante. Ya no había burla en sus ojos, solo un reconocimiento frío, punzante, de que lo que estaban presenciando no era un error, sino una ejecución impecable que amenazaba con reescribir el orden establecido. Llegó la transición a la barra baja, un cambio de plano que exigía un control de la línea media que casi nadie lograba en el clímax de la rutina. Sus hombros ardían, el ácido láctico gritaba por descanso, pero su núcleo se tensó como el cable de un piano. Cada pirueta sobre la barra parecía extender el tiempo, un ballet de dolor y precisión milimétrica. La fatiga era un ancla que trataba de hundirla, pero ella la arrastraba consigo, obligándola a volar. No podía permitirse un temblor, un simple bamboleo, ahora se traduciría en la masacre de años de trabajo. La cámara lenta mental se intensificó. El instante en que su cuerpo se extendió en el aire, buscando el contacto con la segunda barra, se eternizó. Era un vuelo precario sobre el abismo. Los pequeños detalles cobraban la magnitud de montañas. El dedo del pie perfectamente apuntado, la espalda arqueada con la tensión de un arco a punto de soltar una flecha. Era la manifestación de la perfección efímera. Cada partícula de magnesio flotando alrededor era testigo de que esa joven no había venido a competir, sino a hacer una declaración física y definitiva. El dolor estalló finalmente en sus antebrazos al reenganchar. Eran 2 bloques de piedra. La sensación había mutado de ardor a entumecimiento. Tuvo que usar la fuerza bruta de su espalda para continuar el balanceo final. Por un microsegundo sintió la duda, la voz traidora que sugería acortar el impulso, simplificar. Pero justo cuando la exhalación se preparaba para liberarse, apretó los dientes. Recordó el rostro de su madre, las palabras del entrenador, la bandera mexicana en el podio vacío que soñaba llenar. Ese recuerdo fue el último impulso, la inyección psíquica de energía que necesitaba. Se lanzó hacia el final de la secuencia, encadenando un último elemento de dificultad extrema antes de prepararse para el aterrizaje. Cada articulación, cada músculo gemía. Esto era la guerra, no la danza. El cuerpo no era ya un vehículo de gracia, sino una máquina de resistencia sometida a la presión máxima. Ella controlaba la máquina, pero solo por un momento más. El suelo se acercaba, prometiendo descanso o deshonor. Volvió a pasar por la barra alta, reuniendo impulso para la descarga. La arena entera se había convertido en un solo ser contenido, respirando con ella. El sonido de los flashes de las cámaras era un pulso irregular en el fondo. Abajo, el entrenador estadounidense soltó un murmullo indescifrable. Sus ojos, que antes irradiaban arrogancia, ahora reflejaban un cálculo febril. La posibilidad de que la chica sin nivel ejecutara una rutina con valor de 6.0 o superior se materializaba como una amenaza palpable. Ella se posicionó,
Para la salida, el último elemento de la dificultad, D, saltó sobre el trampolín y la fuerza la propulsó de nuevo hacia el cielo. El mundo se invirtió por un instante. Su cuerpo se dobló en el aire, iniciando la primera rotación del triple twist. No había margen de error. La altura que había ganado era la única garantía de que tendría tiempo para girar 3 veces y clavar la caída. Si dudaba un milisegundo, la colisión sería devastadora. El aire se desgarró con la velocidad de su giro. Era una peonza de determinación, una figura geométrica perfecta girando en el éter del pabellón olímpico. La única visión que importaba era la alfombra que se acercaba. Su mente ordenó la apertura del cuerpo y la detención de la rotación. Era el momento del juicio final. 3 giros completos, 3 vueltas de tuerca al destino, y la caída brutal que definiría si la niña que había sido insultada se convertiría en leyenda o solo en un borrón en el historial de fracasos. El cuerpo de Fernanda se desplegó, cada fibra gritando en el último esfuerzo aéreo, deteniendo la inercia con una voluntad que dobló las leyes de la física. La rotación final se frenó en el punto perfecto. El aire en la arena se hizo denso y pegajoso, un sirope espeso que impedía el grito de la multitud. Y entonces el impacto. No hubo pasos compensatorios, no hubo tambaleos, ni la más mínima corrección de equilibrio, solo el tud seco y definitivo de 2 pies pegados a la colchoneta. Una estatua de bronce, fundida en el segundo exacto. Ella se inclinó ligeramente hacia adelante, las manos listas para el soporte, pero absolutamente innecesarias. El silencio que siguió fue atronador. No era ausencia de ruido, sino la absorción total del sonido por el shock colectivo. El aliento de un país contenido en un solo pulmón. La rutina estaba terminada. La medalla no dependía de los jueces, dependía de si el alma nacional podía sostener esa inmensidad. Y el silencio murió. Fue un estallido sónico. La arena, que había sido una tumba, se convirtió en un volcán arrojando lava emocional. Los 15.000 pares de pulmones, mexicanos en su mayoría, liberaron el aire en un rugido primario, puro, que hizo vibrar el acero de las vigas del techo. Fernanda, sin pestañear, buscó la cara de su entrenador en la penumbra del gimnasio, buscando la aprobación no de un juez, sino de quien había caminado con ella por el fango de la duda. Ella se levantó, su cuerpo temblando, no por debilidad, sino por la adrenalina brutal del que acaba de esquivar la derrota. Las cámaras enfocaron el marcador gigante, las luces rojas parpadearon en la esquina superior. El número apareció, pesado, definitivo. 15.600. No era un empate, no era un suficiente para pasar, era un marcador inalcanzable. La declaración de una supremacía momentánea, la respuesta definitiva, ineludible y aplastante a la pregunta que se había lanzado desde el norte, desde esa fría declaración de falta de nivel. Y aquí es donde rompemos la promesa de la narrativa objetiva. Aquí no hay tiempo para el análisis técnico, ni para la corrección de posturas. Esto ya no es solo sobre un deporte, esto es sobre la dignidad y la réplica. Sobre ese comentario lanzado con veneno casual por la campeona extranjera, no tiene nivel olímpico. Ahora el nivel olímpico la miraba desde el marcador, un número frío que ardía como la gasolina. Fernanda caminó hacia el borde de la plataforma, buscó la lente de la cámara que estaba enfocándola y su rostro no mostró la euforia histérica. Mostró un control absoluto, una calma gélida que era más poderosa que cualquier grito. Era la mirada de un guerrero que acaba de enterrar la espada. La imagen congelada de esa chica que cargaba el peso de un país y el desprecio ajeno fue la respuesta que recorrió todo el continente en milésimas de segundo. Los 15.600 no eran puntos, eran balas de réplica, y si la estadounidense buscaba una respuesta, ya la había encontrado. El Coliseo, que un segundo antes era un infierno de gritos patrióticos, se convirtió en una bóveda helada. No hubo celebración inmediata, no se rompió en llanto, solo un entendimiento tácito en cada rincón del planeta. Se había ganado una guerra silenciosa. Los jueces asentían
inmutables, pero sus caras decían todo. La estadounidense en el banquillo, que había dictado la sentencia previa, mantenía la mirada clavada en la pizarra. Una humillación en el plexo. Ese 15.600 no solo la clasificaba, reescribía en tinta indeleble la definición de nivel. Ella recogió sus calleras y se dirigió hacia la salida del gimnasio, su vista fija en el suelo pulido, como quien ha terminado un trabajo sucio pero necesario. El olor a magnesio y sudor era el único testigo del drama que acababa de consumir ese tapiz. El nivel olímpico es una métrica, sí, pero la dignidad es la balanza que lo pesa. Y esa noche, una gimnasta que supuestamente no tenía nivel, le enseñó al mundo la diferencia entre un competidor y alguien que pelea por su derecho a ser vista. El eco de sus pasos, secos y firmes, fue el último sonido que importó, el sonido de la historia cerrando el telón.